Bueno, ahora empezamos un nuevo curso, que es el curso de circuitos eléctricos o electrónicos. Y como pueden ver aquí en la imagen, yo les estoy dejando tres libros. Uno es el Principios de Circuitos Eléctricos de Floyd, otro es el Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Matthew Sadiku y otro es el Análisis de Circuitos en Ingeniería de William Haidt. Estos tres libros tienen, bueno, por ejemplo, el primero tienen mucha teoría y ejercicios básicos y explicaciones paso a paso de los circuitos básicos en electrónica. El Sadiku, que es el que más ocupo yo, ese tiene ejercicios un poquito más difíciles y también explicaciones muy buenas acerca de la teoría que hay detrás de un circuito electrónico. Y el análisis de circuitos en ingeniería tiene ejercicios un poco más complicados, más complejos y que a veces hasta se necesita uso de software para encontrar el resultado. Entonces estos tres libros siento que son un muy buen aporte hacia nuestro conocimiento. Primero vamos a ver lo que es un circuito básico y sus características. Como pueden ver aquí en la imagen, bueno, tenemos un símbolo que dice VS. Lo vamos a ver como una fuente de voltaje. Estas rayas en zigzag que tiene una letra R lo vamos a ver como un resistor. Como vueltas, como un cable con vueltas, lo vamos a llamar inductor. Y estas dos líneas que tenemos aquí con una letra C lo vamos a ver como un capacitor. Como último elemento también vamos a ver estas líneas que aparecen en los extremos del circuito y lo vamos a ver como tierra. O en algunos libros no lo traducen y lo ven como ground. El primero entonces dijimos que es una fuente de voltaje. Cuando tenemos un círculo con una línea del tipo, pues como de una función senoidal, decimos que es una fuente de voltaje variante en el tiempo y las unidades que va a tener esta fuente de voltaje va a ser V igual a volt. Por otro lado, podemos tener el otro caso de la fuente de voltaje que se dice que es una fuente de voltaje constante. Esto también lo podemos ver como unas baterías. Si se dan cuenta, las dos fuentes de voltaje nos miden en volts, pero una es variante en el tiempo y este es su símbolo, y la otra es constante en el tiempo y este es un símbolo, una línea larga, una línea corta, una línea larga y una línea corta. Como podemos ver, tiene una polaridad, es decir, tiene un signo positivo y tiene un signo negativo. Bueno, y sus unidades también son en volts. Posteriormente, como ya les había comentado, tenemos esta figura como en zigzag, representada con la letra R, que vamos a decir que esto es un resistor, y pues se dice que la unidad del resistor es el ohm o los ohmios. Posteriormente tenemos esta figura que les decía yo que era como un cable enredado, ¿no? Esto lo vamos a ver como un inductor y normalmente se le nombra con la letra L y su unidad son los henrys. El capacitor son estas dos líneas en paralelo y normalmente lo encontramos en los diagramas con una letra C y sus unidades son los farads. Tenemos esta simbología que es tierra. Esto significa que es donde cierra el circuito y podemos tenerlo de esta manera, que son como las líneas se van haciendo más cortas, esta otra que también indica tierra y por último un triángulo. Esto es donde cierra el circuito. También tenemos la fuente de corriente. La fuente de corriente, al igual que la fuente de voltaje, bueno, pues es un círculo, pero ahora en lugar de tener un signo más y un signo menos, va a tener una flecha. Esa flecha nos va a indicar hacia dónde está fluyendo la energía o la corriente en este caso. La unidad es el ampere o amperios. Ahora, los elementos pasivos versus activos en un circuito eléctrico. Los pasivos vamos a verlo como el resistor, que ya vimos que su unidad es el ohm, el inductor, que ya vimos que su unidad es el henry, y el capacitor, que ya vimos que su unidad es el farad. ¿Y qué es un elemento pasivo? Pues bueno, son aquellos en los que circula una corriente y producen una diferencia de potencia. Quiere decir que va a haber un voltaje a la entrada y un voltaje a la salida. Eso significa que un elemento sea pasivo. Por otro lado, tenemos los elementos activos. Los elementos activos son, por ejemplo, la fuente de voltaje, que es variante en el tiempo con su unidad en volts, la fuente de voltaje que es constante, que vimos que era como una batería, que sirve como unas baterías comunes y corrientes que ocupamos en los electrodomésticos, cuya unidad también es el volt, y la fuente de corriente, que recordemos que es igual que la fuente de voltaje, simplemente que esta produce una corriente y tiene una dirección.
en dirección hacia donde indica la flecha, ¿no? Y sus unidades son los amperes. Entonces, ¿qué es un elemento activo? Bueno, un elemento activo son aquellos elementos que pueden generar un voltaje o una corriente. De esta manera tenemos las bases para empezar a analizar lo que es un circuito electrónico. En los siguientes videos voy a explicar cómo es la reducción de un circuito resistivo. Cabe recalcar que en este curso los únicos circuitos que vamos a tomar en cuenta por ahorita son los circuitos resistivos, quiere decir la combinación de fuentes de voltaje y fuentes de corriente constantes mediante arreglos de resistencias.